el 2015 presentamos un trabajo sobre una fundación que prometía a los transgéneros, gays, lesbianas, convertirlos en heterosexuales a través de la palabra de Dios. 8 años después hacemos una actualización y vemos cómo prácticas similares son llevadas a cabo por psicólogos, psiquiatras a través de las denominadas terapias de conversión, pese a que según los estudios esto tiene graves consecuencias para las personas que son sometidas a estos métodos, que casi siempre son muy jóvenes. Incluso tendremos testimonios de afectados, pero también vamos a conversar con líderes religiosos y representantes de las sociedades que agrupan profesionales de la salud mental para que nos digan si a esta altura del juego, en pleno siglo XXI, esas terapias todavía deberían existir en este país, violentando los derechos de salud emocional, física de muchas personas. De hecho, de una familia entera que se ve afectado con la esperanza de que algo que no es una enfermedad se convierta realmente en una situación grave para la persona que está pasando por ese proceso. Qué pena. Veamos. Caótico, terrible, muy traumático. Que mi cerebro en algunos momentos trató de bloquear algunos recuerdos. Todavía, mire, ha pasado todos estos años y todavía a mí me cuesta, hasta se me traba la lengua hablando sobre el tema. Daniel Reyes, psicólogo. Mónica Ruiz, directora ejecutiva de la organización Trans Podemos Avanzar. Y una profesional de 44 años de edad que prefirió tener oculta su identidad, se refieren a las terapias de conversión, a las que fueron sometidos cuando eran adolescentes. Intervenciones utilizadas para modificar su orientación sexual o la identidad de género. El propio término es el primer objeto de debate, ya que la palabra terapia proviene del griego que denota curación, como si la homosexualidad fuera una enfermedad, una posición que ha sido rectificada por estudios realizados desde la década de los 70. Hace 50 años que la Organización Americana de Psicología, que es la más importante del mundo, ha dicho que esto no es una enfermedad. Y la Organización Mundial de la Salud lo hizo en 1990. O sea que estamos hablando también de 33 años. Sin embargo, en pleno siglo XXIII, algunos profesionales de la salud mental siguen tratando la homosexualidad como una enfermedad, pese a que fue retirada del manual de diagnósticos DMS-2 debido a la ausencia de evidencia médica, científica y también la informalidad de estos métodos, entre otros motivos que veremos más adelante. Algunos profesionales entienden que estas intervenciones no deben ser llamadas terapias. Lo hemos llamado ECOSIG, que es esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Pero cambiar el nombre de terapia a esfuerzos para corregir hará alguna diferencia, algún cambio realmente. La retórica versus al proceso, que al final es lo mismo. Se ha revelado que estos esfuerzos se realizan en unos 68 países actualmente, pero se vienen haciendo desde hace siglos, con cuestionables técnicas. Todo empezó con pequeñas inyecciones que se hacían al cerebro. Después han pasado a métodos también horribles, como por ejemplo ponen a estas personas a ver material homoerótico, pero al mismo tiempo les hacen descargas eléctricas. Para decirlo más simple, es que ponen videos de relaciones homosexuales y al mismo tiempo le da una descarga eléctrica para lograr un condicionamiento clásico de rechazo. De inmediato vea una imagen lésbica u homosexual. Una tortura, en definitiva. Los hombres que son gays, darle terapia hormonal con testosterona, a las mujeres con progesterona y estrógenos. Uno de los escenarios donde se lleva a cabo estas terapias es en los consultorios de psicólogos.
Daniel Reyes, de 29 años, recuerda cómo a los 16 fue llevado por sus padres donde el doctor José Dunker, profesional de la salud mental que actualmente tiene 80 años de edad, líder evangélico y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Evangélica. Ahora meten preso a los que hablan de curar homosexuales. Curar. Sí, le están metiendo preso. No, pero el teórico, para usted la homosexualidad es una enfermedad. ¿Y usted cura homosexuales? Claro que sí. Porque la homosexualidad es una enfermedad. Es una enfermedad. De acuerdo al denunciante, en la primera consulta, el profesional de la salud mental básicamente le citó una serie de razones por las que no debía ser homosexual. Decía que la expectativa de vida era menor, que estábamos yendo en contra de la corriente, de lo que dictaba la sociedad, de que por ser así podíamos estar expuestos a enfermedades. Entre las tareas que tenía que hacer era redactar una carta, la cual debía leer todos los días. Y esa carta lo que decía prácticamente era, yo me responsabilizo, me comprometo con este proceso para cambiar mi orientación sexual. Cortar una adicción implica cortar con el grupo de amigos que hace eso. Porque en las escuelas y en los colegios de este país, cuando tú te inclinas a la atracción por el mismo sexo, te cae encima la cofradía de homosexuales y lesbianas. Te adoctrina. El proceso también incluyó la lectura del libro La homosexualidad al desnudo, escrito por él, José Dunker, en la que plantea que la atracción por el mismo sexo es una conducta que se aprende acompañada de un exceso de enfermedades, entre las que se mencionaba la fiebre tifoidea, herpes, ameba y lo que denomina síndrome del intestino gay. Atribuye estas enfermedades a la práctica sexual de boca y ano y sostiene que la homosexualidad responde positivamente a la psicoterapia de forma similar a otras adicciones. Llegó un momento en que, de nuevo, de manera muy sutil, él sugirió que esa noticia, el habérsela dado a mi mamá, le provocó cáncer. Le solicitamos una entrevista al doctor Dunker para aclarar los puntos mencionados y este dijo que iba a consultar con su abogado. Una experiencia similar a la del joven atendido por este profesional le tocó vivir a una lesbiana que actualmente tiene 44 años de edad, quien hace unos 30 fue sometida a una terapia de conversión. Dagoberto Polanco utilizaba revistas pornográficas, revistas en las que habían hombres y mujeres sosteniendo relaciones sexuales. Esto él me lo mostraba a la edad de 14 años, por tanto, era un abuso infantil. Nos dice que actualmente este profesional no reside en el país, por lo que no sigue ofreciendo consultas. Además de los psicólogos, estos cuestionables métodos también son realizados por psiquiatras. Así lo confirma Mónica Ruiz, de 44 años, quien lo experimentó a los 15 años de edad. Me hicieron exámenes en el cerebro, exámenes en la cabeza, exámenes en el cuerpo, todo tipo de examen físico para ver si había algún problema físico que pudiese dar indicios al porqué de mi conducta. Me encerraban en una habitación del tamaño de un baño pequeño, sin luces, con un pupitre, con una pequeña luz encendida a llenar cuestionarios. Nos explicó el método que utilizaban, donde duró en este tratamiento unos 4 meses. 2 doctoras intervenían en el mismo. Una le decía que su identidad de género simplemente era una condición humana, mientras la otra le insistía en que Dios nunca la iba a perdonar porque iría al infierno. Era prácticamente lo que veíamos en nuestra infancia, en las caricaturas, de que teníamos un angelito hablándonos por un lado y un demonio hablándonos por el otro. Lo más sorprendente es quién era el director de esa clínica privada. El doctor Alejandro Uribe, lo cual me sorprendió porque hace poco tiempo me enteré que es el actual director del área de psiquiatría del Ministerio de Salud. Precisamente,
Este psiquiatra y funcionario fue quien escribió el prólogo de otro libro escrito por José Dunker, el psicólogo que mencionamos al inicio, llamado Respuestas médicas a la homosexualidad, donde lo califica como desórdenes de la conducta sexual. Fuera muy interesante saber cuál sería su posición actual, si admite haber hecho estas prácticas y si admite que fue un error de quizás falta de conocimiento. El tercer escenario donde se realizan estos esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género son las organizaciones religiosas, como presentamos ya en el 2015. Cristo es el único que puede libertar. Este es Julio César Santana, quien hace unos 17 años, según él mismo, se prostituía como transgénero y dice haberse transformado a través de la palabra de Dios. Desde el 2013, bajo el lema Volviendo al Diseño Original, lidera un programa promovido por el Ministerio Internacional Transformados por Cristo de la Iglesia Evangélica, que garantiza modificar la orientación sexual de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, e incluso tiene casas donde recibe a estos jóvenes. Esta es nuestra casa, esta es la casa del Ministerio Transformado por Cristo. Entre los polémicos métodos están las imposiciones de cómo deben vestirse, incluyendo el uso de indumentarias militares para aludir a autoridad, así como talleres para evitar gestos femeninos. Y yo veía que el pastor se sentaba así, como un cadete. Y yo ahí así tan serio, no, Dios. Así es que se sientan mi príncipe. O si no así. Y yo, ¿y cómo yo? Ya yo me sentí como yo tenía que estar así de guañangao. Porque el cuerpo buscaba su forma de una vez. Porque andaba de guañangao. Y yo me sentaba y el cuerpo ya en el banco. Y Dios dijo, así no. Y el Espíritu Santo me enderezaba. Pero hay otros métodos, graves también, que afectan de manera directa a personas con VIH. Le indicaban que dejaran de tomar sus medicamentos, que dejaran de tomar sus terapias. Y cuando las personas del colectivo iban a las clínicas o a los hospitales donde tenían un incremento en el alza de su carga viral, obviamente nos decían, bueno, es que Dios no va a curar porque esto nos dijo Julio César. Los espíritus se alimentan de los hábitos. El diablo sabe, porque no hay demonio de homosexualismo. No hay demonio, los demonios. No hay demonio de homosexualismo. La gente dice, tiene un demonio. El Dios me dijo, eso es mentira. Hay un espíritu de estupor. Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, lo entregó una mente reprobada. Y el diablo se alimenta de los hábitos. También hay prácticas diarias de ayuno obligatorio hasta una especie de exorcismo. Según afirma un joven transgénero, a los 14 años participó en uno de estos campamentos religiosos que realiza el pastor ex transgénero. Por temor a represalias, prefirió mantener su identidad oculta al narrar lo que le hicieron a otro joven con su misma condición. Supuestamente estaban reprendiendo un espíritu y estaban orando por él. A la misma vez lo forzaban, o sea, y presionarle el estómago, o presionarle la garganta, presionarle la cabeza, fue mucho porque, como le digo, yo no me vencer. Los hermanos de la iglesia están turbados con ese hombre aquí, los pastores. ¿Y cómo así? Es que parece una mujer. Y él se metió para acá y está alabando a Dios. Esa gente son tuyas, Julio César. Te lo voy a mandar para allá. Yo le digo, no se preocupe, mándemelo para acá que lo matamos, lo alineamos. Le solicitamos una entrevista al pastor y nos dijo no tener disponibilidad para esta semana, pero niega las acusaciones. Afirma que las casas que mostramos en el 2015 ya no funcionan y que solo realizan los campamentos religiosos. El modelo de negocio de la terapia de conversión, entre comillas, está liderado por personas que pertenecen a determinada línea de fe. Otra muestra de ello es Caribbean Mountain Academy, anteriormente conocida como Escuela Caribe, iniciativa de la organización cristiana Nuevos Horizontes para los Ministerios Jóvenes, con sede en Indiana, Estados Unidos.
Se comercializa como un internado terapéutico cristiano para adolescentes de 13 a 17 años que luchan con problemas emocionales de comportamiento académico con un costo de $72,000 por año, unos $6,000 al mes. Ellos estaban localizados aquí en Jarabacoa, en un campus cercado que albergaba a unos 45 estudiantes, a la vez que, según denuncias, eran sometidos a trabajos forzados, intensos y otros abusos, como lo denunciamos en la oportunidad que hicimos el trabajo de investigación sobre esa escuela en particular. Traían a chicos norteamericanos para curarlo de la homosexualidad, porque no podían hacerlo en Estados Unidos. Y esto lo lideraba un grupo religioso y incluso sabíamos que tortura se aplicaba allí, lo metían en hoyos durante tanto tiempo, 12 o 13 horas. También lo confirman testimonios presentados en el documental Secuestrados por Cristo, estrenado en el 2014. La escuela fue cerrada en enero del 2012, pero la propiedad fue donada a otra organización llamada Life, Youth and Family Service, quienes renombraron la escuela Caribe como Crosswinds. No se sabe si la terapia de conversión se sigue practicando. Para indagarlo llamamos a la oficina con sede en Indiana, Estados Unidos, y estos dicen que vendieron esta escuela hace un año. Now we do have our Wheatfield facility in Wheatfield, Indiana. Okay, we no longer have the Dominican Republic. It was about a year ago that it's been sold. No pudimos confirmar si esta escuela realmente está abierta porque el teléfono que aparece no lo contesta nadie. Según datos de las Naciones Unidas del 2020, las organizaciones religiosas representan el 18.9% de los proveedores del lucrativo negocio. Sin embargo, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica rechaza ese método en el país, pero la conversión la mantienen, ya que la Biblia es clara. Lo peor es querer sanar algo con otro mal. Porque la persona lo que debe es concientizarse y decirle, mira, eso es lo que dice la Biblia en cuanto al matrimonio, en cuanto a la mujer, al hombre. En el 2012, la Organización Panamericana de la Salud señaló que las terapias de conversión, tanto en consultorios, clínicas psiquiátricas o campamentos religiosos, carecen de justificación médica, amenazan la salud y los derechos humanos. Estas personas sometidas a las prácticas de conversión con torturas sufren daños con pensamientos suicidas y tentativas, depresión y ansiedad. Esto es confirmado por los afectados que entrevistamos. Duré años teniendo pesadillas, duré años cuestionándome, por varias ocasiones intento de quitarme la vida. Tomé pastillas, me corté las venas. Alcoholismo, para intentar escapar un poco de todo ese malestar. Por supuesto, las ideas suicidas, de que ya la vida no vale sentido. Sube de manera muy marcada los porcentajes de suicidio. ¿Por qué? Porque son personas que, aparte de que están recibiendo el rechazo de su familia, están siendo torturados. El Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura, integrado por especialistas de más de 20 países, han determinado que ofrecer estos servicios constituyen un engaño y fraude, ya que en 2016 la Asociación Mundial de Psiquiatría determinó que no existen pruebas de que la orientación sexual innata pueda ser cambiada. Pero para los creyentes religiosos esto puede cambiar. Si el paciente una vez abandona el consultorio, no sigue llevando los medicamentos, no se va a sanar. Así mismo es el comportamiento de la desviación sexual, que la persona si quiere cambiar, cambia. Yo lo comparo con las estafas piramidales de los productos de rebajar de peso, de belleza. Todo lo que te vende algo es imposible y todo lo que te vende algo que la ciencia ha determinado repetidas ocasiones que no es cierto. Incluso algunos ex participantes de campamentos religiosos organizados por el pastor Julio César Santana señalan que más que cambiar la orientación sexual ocurre todo lo contrario, se reafirma. Muchos salieron de ese lugar de la casa de San Pedro siendo pareja y hoy son parejas o ya no son, pero duraron mucho tiempo juntos. O sea,
esperanza no dio para un cambio. Lo que hizo fue unir más fuerzas y conectarlos. Ni un profesional, ni un líder religioso puede pensar que una patología tan diabólica y tan centrada como es la homosexualidad va a salir por un campamento. Uf, qué poco adecuado la utilización de estas palabras de patologías tan diabólicas. Nos da una idea clara, una respuesta de cómo están las cosas todavía. Y uno se pregunta si no hay algo más diabólico si utilizar a Dios para estos fines de la conversión. Pero también hay un aspecto legal, pues las terapias de conversión son penalizadas en 23 países, entre los que no está República Dominicana, ya que nuestro marco legal no se refiere de manera exacta a estas intervenciones. Pero hay una salida. En la Ley de Salud Mental, en el artículo 8 y 10, y también el 5, podemos ver que dice que no se van a aplicar técnicas ni prácticas que no estén científicamente comprobadas, ni avaladas, ni respaldadas internacionalmente. En este contexto, junto a un grupo de colegas, se realizó una investigación titulada Conocimientos, Actitudes y Prácticas de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría en el año 2021-22, donde se encuestaron a cientos de psiquiatras del país. Y a la pregunta puntual que nos referimos en este tema, esta fue la respuesta. Sobre la pregunta, había una pregunta al final que decía, ¿usted ha referido pacientes a terapia de conversión? 2 personas respondieron que sí, pero ¿qué sucede? Nosotros somos una población muy pequeña, sabemos dar respuestas que son aceptadas socialmente. Especialistas y activistas se recomiendan la prohibición de las terapias, así como la creación de sanciones y sistemas de apoyo y denuncia para las víctimas. Lo mismo que utilizan las iglesias, de que Dios ama al pecador más no el pecado, que lo que tú estás haciendo está mal y obviamente la paga de lo mal hecho va a ser el infierno. Y yo me quedo como, ¿en serio? Pues que es injusta. Es injusta porque si estamos viviendo un infierno aquí y supuestamente vamos a vivir un infierno allá, ¿dónde estuvo lo bien que la pasamos? Estamos viviendo un infierno doble. En medio de todo esto, los afectados dan un ejemplo de resiliencia, transformando sus traumáticas experiencias en una oportunidad para ayudar a otros, ya que son psicólogos y activistas. Yo decía, quisiera ser terapeuta, no necesariamente trabajar con esta población, pero si viene a mí alguien de la comunidad, me gustaría darle el abordaje que merece. No me avergüenza hablar el tema, porque sé que todavía hoy en día hay muchas personas adolescentes que están pasando por este proceso. En un país donde el 96.7% de las personas LGTBI afirman haber sido víctimas o presenciado formas de violencia derivadas de su orientación sexual, según la encuesta nacional realizada por la USAID y la Embajada del Reino Unido en el país, debe ser una prioridad garantizar su integridad y su salud mental. Y las terapias de conversión, sean ellas las que reciban la conversión hacia la tolerancia, porque no aceptar lo que es el verdadero pecado. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.